Al terminar nuestra historia anterior, habíamos dejado a los creyentes muy tristes. Estaban tristes por la muerte del Señor Jesús. Pero los discípulos no tenían que estar tristes. ¿Saben, niños y niñas, por qué no tenían que estar tristes? Pues porque Jesucristo les había prometido, mientras vivía, que iba Él a resucitar después de 3 días. Pero sus discípulos no se acordaban de aquella promesa de la resurrección. Sin embargo, otros sí se acordaban. ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran los enemigos de Jesús, los príncipes de los sacerdotes. Ellos fueron a Pilato, el que había condenado a Jesús, y pidieron una guardia para vigilar la tumba de Jesús, porque temían que sus discípulos vendrían a robar el cuerpo de su maestro. Y para decir así que Cristo había resucitado. Los soldados estaban guardando el sepulcro un sábado por la noche. En la oscuridad, antes del amanecer, de repente un terremoto pero grande los sacudió. El ángel del Señor descendió del cielo, llegó al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Qué espectáculo tan tremendo! El ángel parecía un relámpago por lo brillante. Su vestido era blanco como la misma nieve. Aquellos pobres soldados se asustaron tanto que se cayeron aterrorizados al suelo y quedaron como si estuvieran muertos. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé habían salido temprano, todavía oscuro, para llevar especias aromáticas, para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Se había enterrado aquel cuerpo tan rápidamente el día de su muerte. Esas mujeres iban preguntándose, ¿quién nos quitará la piedra de la tumba? Porque desde luego era una piedra bien grande y pesada. Ya había salido el sol cuando llegaron. ¿Y saben qué? De repente que van mirando que la piedra ya estaba quitada. María Magdalena creía que se habían llevado al Señor y corrió como el viento a decírselo a Pedro y a Juan. Las otras mujeres entraron en la cueva que era su tumba y vieron a un ángel sentado al lado derecho. Aquel ángel estaba vestido de una larga ropa blanca. Se espantaron. Pero aquel ángel les respondió, no se asusten. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Vean el lugar donde le pusieron. Y ellas vieron el lugar donde había estado el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Recuerden lo que Él les dijo, que era necesario que Él fuera crucificado y que resucitara al 3er día. Entonces, al fin se acordaron de las palabras preciosas de Jesucristo. El ángel les dijo, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que Jesús va antes que ustedes a Galilea. Allí le verán, tal como Él se los dijo. Pues aquellas mujeres estaban tan llenas de gozo que corrieron a decirles a los 11 discípulos y a los demás creyentes que ellas habían visto la tumba vacía y que el ángel les había dicho que Jesús vivía. Pero algunos de aquellos discípulos no querían creerlo. Pensaron que las mujeres hablaban locuras. Sin embargo, al oír las noticias, Pedro y Juan creyeron y corrieron al sepulcro para ver ellos mismos. Primero corrieron juntos, pero luego Juan no pudo esperar a Pedro. Juan llegó primero y miró dentro de la tumba, pero no entró. Vio los lienzos echados allí y que no había ningún cuerpo.
Entonces ahí va llegando Pedro y se metió adentro inmediatamente. Y entonces entendieron los dos aquellas escrituras del Antiguo Testamento y todas las promesas del Señor Jesús. Ellos volvieron alegres a los demás discípulos. Pues bien, cuando ellos regresaron a Jerusalén, donde los otros discípulos estaban reunidos, empezaron a animar a todos con el relato de lo que habían visto aquel día. Todo el grupo estaba contentísimo con aquellas noticias. Y sucedió que mientras hablaban, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz, shalom, paz a vosotros. Todos se espantaron porque todas las puertas estaban cerradas. El cuerpo de Jesús había cambiado. Era libre ahora ese cuerpo divino de la ley de no poder pasar por una puerta sólida. Cristo les mostró sus manos y sus pies para que supieran que en verdad era Él. Y dice que todos creyeron, es decir, todos menos uno. Tomás, uno de los discípulos, no le tocó estar allí con ellos esa noche y no quiso creer lo que le dijeron, lo que había pasado. Les dijo a los otros: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Bueno, el próximo domingo los discípulos estaban juntos otra vez, pero esta vez ahí estaba Tomás reunido con ellos. Y de repente Jesús se les apareció otra vez y miró directamente a Tomás. Me imagino clavando sus ojos divinos en ese apóstol de la duda. Y le dijo, como si hubiera oído lo que él había dicho la semana anterior, palabra por palabra: Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí, alarga tu mano, métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Nuestro Señor, en su bondad y fidelidad, concedió todas las demandas de Tomás, casi como hemos dicho, palabra por palabra. Yo creo que seguramente Tomás se avergonzó porque solo pudo decir, quizá al caer de rodillas a las plantas del Cristo resucitado: Señor mío y Dios mío. Y Tomás, allí a los pies de Cristo, adoró a su Salvador resucitado. Jesús le dijo: Tomás, tú creíste porque me viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin duda esto significa que si uno cree que Cristo murió por sus pecados, pagó la deuda de su pecado con la plata de sus lágrimas y el oro de su sangre, y cree uno en su corazón que Cristo murió por mí, resucitó por mí, la Biblia dice que el tal es bienaventurado, dichoso, o sea, el tal es bendecido y feliz eternamente. Más tarde, Jesucristo volvió a Galilea como había prometido a los discípulos y les apareció en la orilla del mar, donde demostró otra vez con una pesca milagrosa que Él en verdad era Dios, en control de todas las cosas. Varias otras veces Jesús apareció a los discípulos y a otros durante 40 días. Les enseñó de los libros de la Biblia escritos por Moisés y los profetas y aún de los salmos, explicando que Él, Cristo, tenía que sufrir y resucitar el tercer día y que era necesario que creyentes predicaran en todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, el gran héroe y caudillo y campeón de nuestra salvación. Por fin llegó el día
cuando Cristo iba a volver a su Padre Celestial allá en la gloria. Ya había terminado su obra en la tierra. Ese día, Jesucristo llevó a los discípulos al Monte de los Olivos. Ahí les mandó una vez más que predicaran en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todas partes del mundo, para que todos supieran que podían ser salvos por el sacrificio divino que Él había hecho en la cruz. Una de las últimas cosas que Cristo les dijo es algo muy precioso. Cristo prometió estar con ellos todos los días, aún hasta el fin del siglo. Mientras les estaba bendiciendo, con las manos alzadas, de repente Jesús empezó a subir al aire. Su cuerpo se iba elevando más y más alto, más allá aún de los árboles. Los discípulos no podían apartar sus ojos de él. Era difícil creer lo que estaban mirando. Siguió subiendo hasta que por fin desapareció entre las nubes. Fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de su Padre, allá en la gloria, un lugar de singular honor. Aquellos discípulos no querían apartar los ojos de ese punto. Todavía tenían clavados los ojos en ese lugar, allá en las nubes, donde Cristo se había desaparecido. Mientras se quedaban mirando así, maravillados ellos, de repente 2 ángeles se pusieron junto a ellos para decirles: varones de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá a sí mismo como le han visto irse al cielo. Sí, niños y niñas y personas grandes, Jesús murió y resucitó de los muertos por ti, querido oyente. Y Cristo quiere que tú también les digas a tus amigos, a tus seres queridos, a los que te rodean, que tú les digas acerca del perdón del pecado que ellos también pueden tener en Cristo. Nosotros debemos ser como aquellos discípulos que con la ayuda del Espíritu Santo divulgaron las buenas noticias a todo el mundo.